sea, hasta ahora lo que hemos hecho es tratar de encontrar un modelo matemático del sistema que queremos controlar, ¿no? De modo tal de poder, a partir de ese modelo matemático, eh, analizar el sistema, analizar la respuesta transitoria, analizar la función de transferencia, modelo estado, o sea, ciertas cuestiones que tienen que ver con el modelado matemático. Por otro lado, desde el punto de vista de control, lo que analizamos es, una vez que nosotros realimentamos la señal de interés del sistema para poder controlarla, las condiciones de estabilidad que va a tener ese sistema desde el punto de vista continuo, y después, partiendo de la premisa de que íbamos a diseñar controladores a través de dispositivos digitales, lo que vimos es el análisis de los sistemas en tiempo discreto, de manera tal de poder modelar en forma discreta la planta y poder encontrar condiciones de estabilidad desde el punto de vista técnico. Vimos una serie de metodologías, planos controlados a la parte de diseño, y es por eso que por ahí, en esta parte, vamos a empezar a unir en cierta forma por ahí algunas cuestiones que vimos medio diseminadas y vamos a tratar de orientarlas al diseño de controladores, ¿no? Entonces vamos a plantear una pequeña introducción. O sea, normalmente nosotros tenemos la planta, ¿no? La planta puede llegar a tener distintas características, mecánicas, térmicas, hidráulicas. Y lo que sucede normalmente es que, si la planta a lazo abierto no satisface ciertas necesidades que de alguna forma aliviarían el trabajo individual de las personas que operan sobre ese sistema. Imagínense ustedes que tienen que eh, manejar el control de temperatura de un horno para cocinar un tipo de producto, y si trabajan con el horno a lazo abierto, tienen que poner una persona destinada a medir la temperatura, mirar la temperatura interna del horno y ir regulando eh, la señal de control de ese horno, ya sea la llave de gas, la potencia, la administración de potencia eléctrica hacia el horno eléctrico, Walter, o perdón algún que te tipo. interrumpo. Sí, ¿Tu hola. intención es compartir pantalla en este momento o querías hablar simplemente? Eh, no, hasta ahora no, pero ya estamos. Ah, ok, A porque ver, los chicos están consultando, ¿viste? bien, bien. Que no tienen video. Bueno, lo que le decía es que normalmente nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con los sistemas a lazo abierto. Tenemos el operador que por ahí lo que va a hacer es manejar en forma manual el, la variable de control, ya sea la llave de gas, en el caso térmico, para controlar la temperatura interna del horno, ¿no? Pero eso requiere que, digamos, si tener un operario experimentado en cuanto al manejo del equipo, y por ahí también tenemos fenómenos externos que en cierta forma pueden llegar a conspirar como para que el objetivo final eh, se logre, ¿no? Entonces nuevamente se utiliza un controlador para poder manejar la variable de interés. Entonces nuevamente lo que nosotros vamos a tener es la variable que vamos a querer controlar, que es la variable controlada. Esa variable la vamos a medir a través de un sensor. Esa medición la vamos a comparar con una referencia, y lo que vamos a plantear dentro del lazo de control es un elemento que lo vamos a llamar controlador, que se va a encargar de manejar el elemento de control, o sea, la acción de control, para lograr que la variable de salida eh, logre el objetivo deseado, ¿no? Si no, vamos al control de temperatura que nosotros planteamos recién, medimos la temperatura. Si la temperatura difiere del valor a la cual nosotros queremos llevarla,
este elemento lo que va a hacer es subir o bajar la apertura de la llave de gas para hacer que la temperatura de salida vaya al lugar que nosotros queremos, ¿no? Entonces, dentro del proceso de diseño de este elemento, que es, vamos a denominar controlador, aparecen ciertos eh, elementos que de alguna manera vamos a tener que tener en cuenta, o sea, ciertas definiciones o ciertas operaciones que vamos a tener que tener en cuenta. Normalmente nosotros cuando analizábamos estabilidad lo que planteábamos era que tanto de punto continuo como del punto de vista discreto, que teníamos la planta, ¿no?, en un lazo cerrado y que en el peor de los casos nuestra posibilidad era de variar la ganancia para poder hacer de que el sistema se haga más estable o menos estable o que tenga un determinado margen de ganancia o margen de fase, ¿no? Entonces, normalmente lo que tenemos cuando hacíamos análisis de estabilidad es un controlador que generalmente es denominado control proporcional, en el cual la única acción de control que nosotros vamos a realizar es un cambio en la ganancia en el lazo de control. Y generalmente con ese tipo de controladores, si bien es un sistema de lazo cerrado, no se logran los mejores resultados, así que la idea es ubicar a la salida del error una transferencia, ¿no? Por lo menos en esta parte vamos a ubicar una transferencia a la salida del error para poder lograr que el sistema de lazo cerrado se desenvuelva eh, a partir de ciertas premisas preestablecidas, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es diseñar controles un poco más complejos que la simple variación de la ganancia, de modo tal de poder cumplir con el objetivo. Entonces, si tenemos requerimientos, esto abarca muchos aspectos, pero por ahí el orden en el cual están establecidos, por ahí no siempre es el mismo, inclusive puede ser que falten ciertas acciones o que sobren en algunos casos en el diseño de controladores. Desde el punto de vista de cómo nosotros vamos a realizar el diseño del control, vamos a tener que seguir en cierta forma estos puntos principales, ¿no? Primero necesitamos conocer el sistema que queremos controlar, ¿no? O sea, si no sabemos qué es lo que hace el sistema que pretendemos controlar, difícil podemos no, no tener conocimiento como si tuviésemos de saber eh, las acciones que hacen. Más que no de todavía, de finalmente, qué sé yo, vamos a ver que muchos procesos de diseño de controles están estandarizados, son sistemáticos, son una serie de pasos y llega a poder encontrar la transferencia del controlador, pero por ahí hay ciertos procesos intermedios o finales o de verificación del control que tienen que ver con el conocimiento del sistema. O sea, uno tiene que saber cuáles son las señales de control, o sea, las señales con las cuales uno puede atacar al sistema, tiene que conocer más o menos la naturaleza del sistema para saber qué es lo que uno puede pretender Perdón, Walter. de los... Sí, Vas a tener que bajarle un poco más la resolución o algo porque los chicos están se escuchando corta. todo muy cortado. Sí, Muy bien, fíjate si bien, puedes bien. bajar un poco más la calidad. Vamos a bajar. Uh, a ver. No sé cómo estamos ahí de calidad de video. ¿Se alcanza a ver algo? Se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, no sé si se sigue cortando. Espera, déjame que voy a intentar hacer una cosita. Voy a cambiar la...
Ahí me conecté por ahí a otro router que tengo un poco más cerca donde tengo la máquina, por ahí mejoramos un poquito la conexión. A ver, vamos a enviar. Ahí cómo estamos. Se ve muy bien. Bien, bueno. Bueno, si cualquier cosita, si se ven que se corta, vemos a ver cómo podemos eh, mejorar esta situación. Bueno, no sé qué se perdió, si necesito volver para atrás o más o menos se entendió algo de lo que hablé hasta ahora. Sí. No sé, no contestan los chicos. No sé. Bueno, igual eran Se muchas entendió. generalidades. Acá dicen que se entendió algo. Así Bien, que bueno. Bueno, vamos para entonces adelante. vamos a seguir hablando de cómo serían los pasos para poder encontrar o llegar al diseño del control o por ahí. Entonces habíamos dicho que el conocimiento del sistema es fundamental por el hecho de que uno necesita conocer qué resultados puede obtener al querer trabajar con ese tipo de controles, tanto sea de la velocidad de respuesta máxima, de la señal de entrada con la cual uno puede atacar al sistema, o sea, el rango dinámico de las señales de entrada. O sea, hay ciertas cuestiones que uno tiene que conocer de antemano porque o sea, uno puede pretender sacarle determinado determinada performance a un sistema y puede ser que ese sistema no lo pueda cumplir, ¿no? Siempre planteamos el caso de querer hacer andar un fitito a 250 kilómetros por hora. Evidentemente, si nosotros diseñamos un controlador, es probable que podamos, pero obviamente el elemento con el cual disponemos para hacer la planta con la cual disponemos para hacer el control, evidentemente no va a soportar muchas veces que la exijamos de esa manera. Entonces, en principio es muy importante conocer el sistema al cual queremos controlar. Desde el punto de vista de lo que vamos a tratar nosotros en la materia y de lo que venimos tratando, no es fundamental tener un modelo matemático del sistema. Dependiendo de la complejidad del control que nosotros querramos realizar, necesitaremos un modelo más detallado. Por ahí podemos tener un modelo bastante superficial. El hecho de decir superficial es que por ahí podemos evitar trabajar con polos de muy alta frecuencia, podemos llegar a realizar ciertas simplificaciones que tienen que ver con no linealidades, o sea, eh, podemos hacer la vista gorda en ciertos aspectos que no son muy fundamentales del sistema y poder trabajar por ahí con sistemas, modelos matemáticos un poco más simples, ¿no? Sin embargo, después obviamente tendremos que evaluar en base al modelo que usamos si la performance que le podemos sacar al control es la que pretendíamos o no, ¿no? Una cosa interesante es saber qué es lo que queremos hacer con el sistema, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo quiero que controle, pero podemos decir es un criterio demasiado amplio para poder eh, tener, podemos decir, certeza respecto de que si los resultados que nosotros vamos a obtener al diseñar el control son los esperados o no, ¿no? Entonces vamos a tener que especificar con cierta precisión qué es lo que nosotros pretendemos que el sistema haga. Dentro de lo que sería la teoría del control hay ciertas especificaciones que por ahí son bastante específicas. Vamos a tratar de agregar algunas más que tienen que ver con aspectos que por ahí ustedes en otras materias todavía no han visto, pero es importante saber qué es lo que uno pretende lograr con el control que va a diseñar, ¿no? Una vez que uno tiene las especificaciones, en base a las especificaciones y al modelo matemático del sistema y con conocimiento, tendremos que determinar qué tipo de estrategia utilizar. Obviamente hay infinidad de técnicas de diseño de controladores, las cuales nosotros vamos a ver una pequeña porción. eh, y hay en las materias que vean eh, sistemas de control o dentro mismo de esta materia vamos a ver distintos tipos de estrategias de control
que no son las únicas, existe un universo bastante amplio y dependiendo de cuál sea la precisión que uno busque, tendremos todavía controladores mucho más específicos para ciertas cuestiones puntuales, ¿no? Una vez que definimos el controlador a utilizar, cada controlador tendrá una metodología de diseño, tendrá una serie de pasos que uno tiene que seguir para poder llegar a encontrar el control. O sea, lo llamamos técnica de sintonía, que tiene que ver con el ajuste de los parámetros de las transferencias que vamos a usar para controlar el sistema. Y podemos decir que hasta acá, salvo el tema del modelado y, o sea, y modelado matemático y el análisis del comportamiento del sistema, generalmente una vez que uno elige el controlador, las técnicas son sistemáticas, o sea que pueden automatizarse mucho los criterios de diseño y poder encontrar el controlador. Sin embargo, el trabajo más duro que tiene que ver con el diseño de controladores tienen que ver con la evaluación y el reajuste. O sea, obviamente el diseño en cualquier disciplina que uno intervenga, o sea, en este caso particular el de control, y si no cumple con alguna de las especificaciones, poder tener que recalcular o rediseñar el sistema tantas veces como haga falta como para poder encontrar el resultado buscado, ¿no? O sea que una vez que uno tiene la estrategia de control, diseña el controlador y generalmente a uno no le pega de movida, sino que va a tener que hacer distintos reajustes para poder llevarlo al comportamiento deseado. Entonces podemos ir acá, depende mucho del criterio del diseñador, cuáles son los elementos que uno tiene que reajustar para poder lograr el objetivo, ¿no? Entonces, una de las cosas que dijimos, que ya vamos a suponer que nosotros ya sabemos modelar el sistema, sabemos de alguna forma ensayarlo para saber cuál es su performance. Lo que vamos a tratar de ver ahora es de qué forma especificar los objetivos que se buscan a partir del diseño del controlador respecto de la performance que va a tener que tener la planta una vez compensada, ¿no? Una vez que diseñemos el controlador y lo pongamos en funcionamiento. O sea, hay ciertos aspectos que son bastante generales, después hay aspectos muy puntuales que obviamente por una cuestión de tiempo lo vamos a obviar, pero podríamos decir que los fundamentales tienen que ver con la estabilidad. O sea, obviamente uno quiere que el sistema de control que diseñe sea estable, o sea, a nadie le sirve un control que haga lo que se le dé la gana, sino que de alguna manera esté acotada la salida en términos del funcionamiento, ¿no? O sea, un sistema de por sí de control tiene que ser estable. Lo que vamos a ver en el desarrollo de la clase es que hay ciertos aspectos que uno podría llegar a manejar que tienen que ver en cierta forma con la estabilidad, ¿no? Entonces vamos a tratar con estabilidad relativa, o sea, más allá de que la estabilidad absoluta uno la tiene que garantizar. Otra cuestión tiene que ver con la precisión. O sea, en algún ejercicio anterior, por ahí Rogelio habló de las tolerancias del proceso de fabricación y que por ejemplo, en ese momento estaba hablando del espesor de una lámina, tenía que tener cierta precisión en cuanto a las diferencias que se lograban respecto del objetivo buscado, y eso tiene que ver con ciertos aspectos que tiene que cumplimentar el sistema, o sea la planta o la planta más el controlador, para poder determinar esas cuestiones que tienen que ver con la precisión y con las tolerancias con las cuales uno va a trabajar en el diseño del control. Y por otro lado, tiene otro parámetro que vamos a tratar con el cual vamos a tratar de trabajar, tiene que ver con la rapidez
de la respuesta, ¿no? O sea, con la velocidad de respuesta que va a tener el sistema. O sea, uno puede por ahí lograr sistemas estables muy precisos, en los cuales por ahí tiene que esperar mucho tiempo para que el proceso se realice y podemos decir en ciertos procesos de producción los tiempos cuestan plata y por ahí tienen que extremar las condiciones respecto de las velocidades con las cuales los sistemas tienen que responder y bueno, tendremos que encontrar una solución que de alguna forma conforme del punto de vista de la velocidad y por otro lado satisfaga las condiciones de estabilidad y precisión anteriormente impuestas, ¿no? El tema de la velocidad de respuesta lo podemos plantear desde el punto de vista del tiempo, realmente, propiamente dicho, ya tiempo de crecimiento, tiempo de establecimiento, ciertos parámetros que tienen que ver con el fenómeno temporal, y si lo llevamos al campo transformado, lo vamos a ver en términos de ancho de banda. O sea, cuanto mayor sea el ancho de banda que va a tener nuestro sistema, más rápido va a ser en responder y por lo tanto podremos hacer encontrar algún tipo de relación en cuanto a la velocidad de respuesta con respecto al ancho de banda. O sea, en comunicaciones por ahí se han ocupado particularmente de este punto. Por ahí no es un punto en que nosotros prestemos mucha atención, pero es uno de los fenómenos que vamos a tener que tener en cuenta al momento de diseñar un control. Entonces vamos a tratar de desarrollar cada uno de estos aspectos, por ahí alguno más, agregaremos algún otro más a lo largo del desarrollo, y por ahí darle una entidad matemática como para poder utilizarla en el diseño del control, ¿no? O sea, no sé cómo venimos hasta acá. Bien, seguimos entonces. Bueno, respecto de la estabilidad, o sea, algunos parámetros por ahí se han ido desarrollando en esta y en otras materias que tienen que ver con las condiciones de estabilidad, y más allá de que la estabilidad absoluta tiene que estar garantizada, tendremos sistemas que son estables, algunos serán más estables y otros menos estables, y el parámetro de ponderación de esas condiciones tienen que ver con tanto con el punto de vista de la respuesta en frecuencia con el margen de fase y el margen de ganancia, ¿no? O sea, desde el punto de vista del margen de ganancia sería la máxima variación de ganancia que admite el sistema antes de hacerse inestable, y desde el punto de vista del margen de fase, o sea, como lo vinimos viendo en algunas clases anteriores, tienen que ver con el máximo retardo que admite el sistema antes de hacerse inestable, ¿no? O sea, esto tiene que ver con variaciones en la ganancia y el tema del retardo tiene que ver con variaciones en la fase. Obviamente, cuando uno modifica la ganancia de un sistema, simultáneamente se van a modificar las condiciones de fase y por lo tanto un parámetro siempre está asociado al otro. Sin embargo, es muy difícil de imaginarse qué tipo de respuesta tiene un cierto sistema de lazo cerrado en función de, por ejemplo, el margen de fase o el margen de ganancia, ¿no? Entonces, particularmente vamos a desarrollar un proceso que un poco está resumido acá, o sea, si lo quieren ver por ahí un poco más en detalle, he subido un apuntecito a la página para que aquel que le interese lo, lo, lo tenga un poco más de detalle en el desarrollo del tema. Y tiene que ver con la relación que existe entre el margen de fase y el sobrepico en la respuesta transitoria ante una entrada en escalón, ¿no? O sea, nosotros vimos desde el punto de vista del análisis de estabilidad que cuanto menos margen de fase tiene un sistema, tiende a tener respuestas cada vez más oscilatorias con mayor porcentaje de sobrepaso respecto del valor final en las oscilaciones transitorias del sistema, ¿no? Y dependerá también de esa condición cuánto tiempo tarde el sistema en entrar dentro de esos márgenes de tolerancia que estuvimos hablando algunas clases atrás, ¿no?
Entonces normalmente uno va a trabajar con sistemas que tienen márgenes de fase que van a ir entre 0 y 90 grados. O sea, realmente, después vamos a ver por qué motivos particulares, pero son situaciones en donde eh, aparecen los fenómenos de oscilaciones y sobrepaso en la respuesta transitoria del sistema cuando los sistemas tienen un margen de fase que va entre 0 y 90 grados. Esa variación de fase generalmente se da desde el punto de vista de la ganancia cuando se producen transiciones de curvas de magnitud que pasan de 20 dB por década a 40 dB por década, o de pendientes que van de 40 dB por década a 20 dB por década. Imagínense el bode, imagínense la fase. Generalmente la fase va desde menos 90 de fase a menos 180 cuando se producen transiciones en la ganancia que tienen que ver con estas transiciones de pendiente. Evidentemente ya un sistema que cruza sinceramente los 0 dB con una pendiente de 40 dB por década y no pasa nada ni una década antes ni una década después, ya tenemos una fase que vale menos 180 grados y por lo tanto no tenemos mucha situación. Ni hablar que el sistema cruce con 0 dB con más de dos pendientes, o sea, ya estaríamos hablando de ciertamente un sistema inestable. Entonces, para tener condiciones de estabilidad, los cruces por 0 dB no se pueden dar con pendientes mayores que 40 dB por década, pues si no estaríamos en una situación de estabilidad. Entonces, dentro de la zona donde vamos a medir el margen de fase, vamos a tener transiciones que van desde los 20 a los 40 o de los 40 a los 20 dB por década, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es agarrar dos sistemas sencillos, lo más sencillos que podamos, eh, que modelen esas situaciones en donde los sistemas pasan de 20 dB por década a 40 dB por década y analizarlos desde el punto de vista del amortiguamiento, o sea, de la respuesta transitoria, y desde el punto de vista de la fase, de modo tal de poder encontrar una relación que nos, nos determine qué tipo de respuesta transitoria vamos a tener en función del margen de fase que nosotros le demos al sistema compensado, ¿no? Entonces vamos a trabajar en los dos casos con sistemas de segundo orden. En el primer caso vamos a analizar un sistema que pasa de una pendiente a dos pendientes en la zona donde cruza por 0 dB, o sea, dentro de la zona cercana a los puntos donde cruza 0 dB, tenemos una transición que va desde los 20 dB por década a los 40 dB por década, ¿no? Entonces un sistema, o sea, el mínimo sistema que representa esas características es un sistema que tiene una ganancia, un polo en el origen. O sea, este puede ser un polo en baja frecuencia, pero en la zona donde cruza 0 dB viene cayendo con una pendiente, o sea que vamos a suponer, como no sabemos si tenemos un polo en baja frecuencia, lo que estamos viendo dentro de la zona cercana al cruce por 0 dB es que viene cayendo con 20 dB por década, así que podemos asumir que si bien el polo no está en el origen, está en una frecuencia lo suficientemente baja como para que el sistema venga cayendo con una pendiente, y cercano al punto de cruce por 0 dB tenemos un segundo polo, que en este caso está planteado para una frecuencia igual a alfa, en el cual el sistema produce una transición de una pendiente a dos pendientes. O sea, si estamos muy cerca de la zona donde, o sea, estamos que este segundo polo está muy cerca o sea, muy pasado la zona donde cruza por 0 dB, tendremos márgenes de fase muy cercanos a lo que aporta el polo del origen, o sea, muy cercano a menos 90. Si tenemos que este polo por lo menos está por debajo de una década del cruce por 0 dB, vamos a tener márgenes de fase muy cercanos a cero, ¿no? Entonces, este sistema, así como está planteado, nos determinaría condiciones de fase eh, que van desde los menos 90 a perdón, de los 0 a los 90 grados de margen de fase, ¿no? Entonces, vamos a analizar desde el punto de vista transitorio
la respuesta de este sistema y desde el punto de vista de la estabilidad vamos a analizar cuál sería el margen de fase que resultaría de este sistema, ¿no? Entonces, para eso lo que hacemos es calcular la transferencia del lazo cerrado que resulta de esa transferencia de lazo abierto, suponiendo que tenemos realimentación unitaria, y eso nos da una transferencia de segundo orden, cuyo numerador depende de la ganancia que tenía la planta del lazo abierto, y ahora los polos del lazo cerrado se van a ir modificando en función del valor de la ganancia y del valor del polo que consideramos en la aproximación, ¿no? Entonces, si consideramos de que esta respuesta obviamente va a tener un margen de fase que va entre 0 y 90 grados, por ahí tendríamos que demostrarlo, pero vamos a asumir que en esos casos vamos a tener sistemas que van a tener oscilaciones en la respuesta transitoria y van a corresponder a sistemas que tienen polos complejos conjugados, lazo cerrado, ¿no? O sea, por ahí después lo vamos a ver evidenciado en los resultados que vamos a obtener, pero asumamos que esta transferencia, para las condiciones que estamos fijando dentro del sistema, corresponde a sistemas que tienen polos complejos conjugados, y en base al denominador podríamos decir que si K, que es la ganancia del sistema, es igual a omega n cuadrado y la frecuencia del polo es 2 veces el amortiguamiento por la frecuencia natural, esta transferencia del lazo cerrado la podemos escribir como la que vimos cuando analizamos, por ejemplo, los polos sobre el eje J omega y ese tipo de situaciones. Una transferencia de segundo orden cuya respuesta va a depender de la frecuencia natural y el amortiguamiento. Si el amortiguamiento está entre 0 y 1, tendremos polos complejos conjugados. Si es mayor que 1, tendremos polos reales. Si es igual a 0, tendremos polos sobre el eje J omega. Y obviamente, si el amortiguamiento es negativo, tendremos polos en el semiplano derecho. Entonces, si fijamos nuestra respuesta o nuestra transferencia del lazo cerrado en estas condiciones, y volvemos a la transferencia del lazo abierto, podemos decir que la transferencia del lazo abierto, como dijimos que K era omega n cuadrado y alfa era 2 veces el amortiguamiento por la frecuencia natural, nos queda esta transferencia que está acá, ¿no? Pues para independizarnos del punto donde estamos viendo el corte por 0 dB, lo que vamos a hacer es normalizar la frecuencia de análisis de esta transferencia a la frecuencia natural. Vamos a redefinir nuestra variable de Laplace y la vamos a normalizar respecto de la frecuencia natural. Entonces vamos a tener una transferencia generalizada que, si cambia la frecuencia natural, nosotros lo que tenemos que hacer es referenciarlo respecto de la frecuencia natural, y eso nos dará el punto de cruce real del sistema. Si normalizamos respecto de esta frecuencia natural, vamos a llegar a esta función de transferencia que depende exclusivamente del amortiguamiento, y se puede llegar mediante un análisis de módulo y fase de esta función de transferencia a la expresión del margen de fase en función del amortiguamiento en este caso, ¿no? Ya, ya esto está todo desarrollado en el apuntecito que les dejé en la página. Por ahí es medio tedioso ponerse a mirar ciertos desarrollos, pero lo que nos interesa a nosotros como objetivo es determinar que el margen de fase en este tipo de transferencias va a depender del amortiguamiento, ¿no? O sea, tenemos una expresión que depende exclusivamente del amortiguamiento, en el cual nosotros podemos encontrar el margen de fase, si se quiere, en función de la ubicación donde tenemos el segundo polo de esta función de transferencia. Por otro lado, si nosotros tomamos esta transferencia de lazo cerrado que tenemos acá, le aplicamos una entrada en escalón y analizamos la respuesta, lo que vamos a tener que la respuesta transitoria de esa función de transferencia del lazo cerrado en función de la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento está expresado en esta expresión, y vemos que ante cambios en el amortiguamiento podemos llegar a tener respuestas que no tienen sobrepico, que sería en el caso del amortiguamiento igual a 1, hasta sistemas que oscilan sin amortiguamiento, como en el caso de amortiguamiento igual a 0, en el cual tendríamos un oscilador senoidal perfecto, ¿no? como respuesta. Entonces, vemos que a medida que
vamos disminuyendo el amortiguamiento, cada vez la situación de el sobrepico se hace cada vez más acentuada. O sea, evidentemente para un amortiguamiento 1 no vamos a tener sobrepico en la respuesta transitoria, y a medida que achicamos el amortiguamiento vamos obteniendo picos en la respuesta temporal cada vez más importantes, ¿no? Entonces, si analizamos esta expresión y queremos calcular cuál es el pico máximo en la respuesta transitoria, lo que debemos hacer es derivar esta expresión respecto del tiempo, con el cual vamos a encontrar los puntos donde la derivada se hace cero, que serían en los máximos y mínimos de esta respuesta. Si nos quedamos con el primer pico, vamos a obtener la condición de la respuesta transitoria y el pico máximo en función de el coeficiente de amortiguamiento en este caso. Justo me comí la expresión. Pero el pico máximo en función del amortiguamiento es e a la menos psi por pi dividido la raíz cuadrada de 1 menos psi cuadrado. Entonces, en función de esa expresión y del coeficiente de amortiguamiento, podemos encontrar qué relación existe entre el amortiguamiento y el pico máximo en la respuesta transitoria. Entonces, en base a la expresión que sacamos en el margen de fase respecto del amortiguamiento y del pico máximo en función del amortiguamiento, podemos encontrar esta tabla que nos dice que para un determinado coeficiente de amortiguamiento que va entre 0 y 1, cuál es el sobrepaso máximo, o sea, el pico máximo en porcentaje de la respuesta transitoria. Obviamente, cuando el amortiguamiento es 0 teníamos un oscilador, o sea que tengo un 100% de sobrepico, y cuando el amortiguamiento es 1, que sería cuando tengo un polo doble en la respuesta transitoria, no tengo sobrepico en la respuesta transitoria. Y desde el punto de vista del margen de fase, cuando tengo un amortiguamiento 0, dijimos que no tengo margen de fase porque tengo dos polos sobre el eje J omega, o sea que ya estoy en condiciones de decir que el sistema ya casi es inestable. Y para un amortiguamiento 1, en base a la expresión que encontramos, tenemos un 76% de margen de fase. Entonces, podemos calcular una curva que nos relaciona el margen de fase con el amortiguamiento. No sé, me estoy escuchando, no sé si hay alguien que tenga... ahora sí. Tengo la relación que existe entre el margen de fase y el amortiguamiento, entre el sobrepico máximo y el amortiguamiento, y entonces puedo encontrar una relación que me relaciona el margen de fase con el sobrepaso máximo en la respuesta transitoria. Entonces, uno por ahí no quiere que su sistema sea demasiado oscilatorio en cuanto a la respuesta transitoria, pero eso, llevarlo a una condición de estabilidad, es medio difícil de interpretar. Entonces uno puede agarrar, obviamente esta tabla es una aproximación, o sea, se da para ciertos casos, pero uno tendría más o menos una idea más o menos eh, en cuanto a relaciones, en cuanto a cuánto margen de fase debería darle un sistema para que su respuesta transitoria no tenga un sobrepaso mayor que un determinado valor. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos que nuestra respuesta transitoria no tenga sobrepico mayor que el 10%, entonces uno iría el sobrepico, más o menos el 10% estaría acá, para un amortiguamiento de 0,6, y eso me daría de que yo por lo menos al sistema tengo que darle un margen de fase de 60 grados para que el sobrepaso no esté por encima del 10%, ¿no? Entonces, uno por ahí de antemano no sabía cuánto margen de fase tengo que darle en función del sobrepaso máximo que uno quiere lograr, ¿no? O sea, normalmente uno, en la mayoría de los libros puede encontrar que un criterio razonable para fijar el margen de fase son 45, pero fíjense que más o menos en 45 estaría entre un 20 y un 25% de sobrepico, cosas que por ahí para ciertos sistemas es excesivo, por ahí para otro tipo de sistemas no es
tan grave, ¿no? Entonces, bueno, uno con esta tabla puede determinar esas condiciones suponiendo de que lo que va a pasar cercano al cruce por 0 de B es una transición de una pendiente a dos pendientes. Si tenemos una situación al revés, en el caso de que la transición de fase sea de dos pendientes a una pendiente, el sistema simplificado a lazo abierto que daría esa condición es este que tenemos acá, en el cual tenemos una ganancia, un cero y un polo doble. O sea, el sistema en este caso viene cayendo con dos pendientes y a la frecuencia donde se encuentra el cero pasa a una pendiente. Y esto da como resultado un sistema bastante parecido al anterior, con la única diferencia que la transferencia al lazo cerrado en este caso tiene un cero. Sin embargo, la transferencia de segundo orden del denominador tiene las mismas características que tenía en el caso anterior. O sea, que la única diferencia que tenemos es que al lazo cerrado esta transferencia me da un cero. Si definimos esta expresión que tenemos en el denominador en base también a la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento respecto de una transferencia con polos complejos conjugados, vamos a determinar de que la ganancia va a ser dos veces el amortiguamiento por omega n y la ganancia por la frecuencia del cero me va a dar omega n cuadrado. O sea, hacemos lo mismo que en el caso anterior. Encontramos la expresión en términos del lazo cerrado y del lazo abierto en términos del coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural. Esto nos daría la transferencia del lazo abierto en términos del amortiguamiento y la frecuencia natural. Normalizamos la frecuencia de vuelta en esta transferencia para así independizarnos de la frecuencia. Y eso nos va a dar que al lazo abierto nos queda una transferencia que tiene un polo doble en el origen y un cero ubicado 1 sobre 2 veces el amortiguamiento, ¿no? Entonces, si desarrollamos esta expresión para encontrar el margen de fase, o sea, hacemos que el módulo de esta expresión sea igual a 1 y a esa frecuencia calculamos la fase y, y hacemos la diferencia respecto de 180 para calcular el margen de fase, nos queda que el margen de fase depende del amortiguamiento con esta expresión que tenemos acá. Entonces tendríamos una relación entre los parámetros de esta respuesta de lazo cerrado y el margen de fase. Tenemos una pregunta, Walter, de Andrés. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver. Sí, esa da en radianes. O sea, la expresión que tenemos acá, ¿no? Está planteada en los dos casos en radianes, ¿no? Vamos a tener que después transformarlas a grados si planteamos la fase en grados, ¿no? Sí, estas dos expresiones están planteadas en grados. Ahora, por ahí vamos a ver una resolución que planteé yo para hacer los gráficos y las tablas en Scilab. O sea, evidentemente usamos estas expresiones y pudimos encontrar las curvas y obviamente hicimos la transformación de grados de radianes, perdón, a grados. Entonces, partiendo de la expresión de la salida, que es esta transferencia multiplicada por la entrada, ¿no? Podemos separar esta respuesta en dos respuestas, una que tiene que ver con lo que habíamos visto en el caso anterior, de que solamente teníamos polos, que depende de omega n y de los dos polos complejos conjugados, y a eso le vamos a sumar un término que depende del amortiguamiento, la frecuencia natural, y acá nos aparece una S multiplicada por la transferencia que teníamos en el caso anterior. Entonces, desde el punto de vista de la respuesta transitoria, yo puedo decir que la respuesta transitoria del sistema, de este sistema, que tiene un cero y un polo doble al lazo cerrado, equivale a tener la respuesta del sistema que tenía solamente polos y dos veces el amortiguamiento dividido la frecuencia natural por la derivada de esta respuesta, ¿no? Entonces es una respuesta un poco más compleja de analizar y poder sacar el sobrepaso en términos de el amortiguamiento, o sea, no es directa la relación, entonces normalmente lo que se hace acá es hacerlo por simulación, o sea, directamente se simula la respuesta, se determina el valor máximo de la respuesta y se relaciona el pico máximo con el amortiguamiento en base
a datos experimentales o de cálculo, ¿no? Si hacemos eso, vamos a llegar a estas relaciones que tienen que ver con el coeficiente de amortiguamiento, el pico máximo en la respuesta transitoria y el margen de fase, ¿no? Entonces, de vuelta tenemos las tres curvas que nos relacionan el margen de fase con el amortiguamiento, el sobrepico con el amortiguamiento y el sobrepico con el margen de fase. Fíjense que acá podemos tener respuestas debido a que la transferencia a lazo abierto tiene un 0 en baja frecuencia. Vamos a lograr por ahí sobrepicos bastante pequeños con márgenes de fase relativamente grandes, como en este caso estamos cercanos a los 45 grados y fíjense que tengo un sobrepico del 10%, ¿no? Entonces eso es porque en estas condiciones el hecho de tener un 0 en baja frecuencia mejora las condiciones de estabilidad respecto del que tiene solamente polo, ¿no? Entonces estas relaciones que tenemos acá son a modo de referencia respecto de cómo planteamos las condiciones o las especificaciones de la estabilidad relativa en base a criterios que tienen que ver con la respuesta transitoria. O sea, yo me imagino que mi sistema tiene que responder con un determinado sobrepico, determinado tiempo de respuesta, ¿no? Máximo. Y bueno, y eso lo tengo que asociar a parámetros que tienen que ver, en este caso, con la estabilidad Tenemos, relativa. perdón, Walter, otra pregunta de Ezequiel. Sí, sobrepaso y sobrepico es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que estamos viendo es el porcentaje del valor máximo respecto del valor final, ¿no? O sea, siempre lo vamos a expresar en porcentaje, ¿no? O sea, nosotros fijamos el valor final, fijamos el valor máximo y hacemos el valor máximo menos el valor final dividido el valor final y eso nos da un porcentaje de sobrepaso en el valor inicial máximo, ¿no? O sea, esa es la cuenta que hacemos para determinar el sobrepico. Vamos a ver un poco más adelante que tenemos algunos otros parámetros de la respuesta temporal que podemos manejar, pero por ahí en diseños que tienen que ver con las funciones de transferencia no es tan fácil manejar ciertos parámetros de la respuesta temporal en base al diseño, por ejemplo, a partir del diagrama de Bode, por ejemplo, ¿no? O métodos que tienen que ver con la respuesta en frecuencia. Bueno, entonces esto desde el punto de vista de estabilidad, o sea, obviamente el parámetro que nosotros vamos a utilizar desde el punto de vista de las especificaciones tiene que ver con el margen de fase, pero en cierta forma ese margen de fase tendrá que ver con la cierta forma con la respuesta transitoria que nosotros queremos que el sistema tenga, ¿no? O sea, hay una cierta relación entre la respuesta transitoria y el margen de fase. Obviamente, si uno no quiere que tenga sobrepico su respuesta, el margen de fase tendrá que ser mayor que 90 grados. O sea, con 90 grados uno se asegura de que tiene una respuesta que siempre va a ser sobreamortiguada, pero por ahí eso requiere que estemos perdiendo velocidad en la respuesta. Entonces, por ahí uno puede asumir en cierta forma algo de sobrepaso en la respuesta transitoria en pos de lograr una velocidad un poco más alta en la respuesta, ¿no? Hay un postulado que dice ganancia por ancho de banda es igual a constante, o sea, si quiere un sistema rápido y que sea muy estable, son cosas que por ahí se pelean entre sí. O sea, normalmente la velocidad de respuesta tiene que ver con cierta inestabilidad en cuanto a la respuesta transitoria. Otro punto que es de interés, dijimos, en cuanto a las especificaciones y a los logros a cumplir por nuestro sistema de control, tiene que ver con la precisión, ¿no? Cuando hablamos de precisión, hablamos de qué tanto error estamos cometiendo cuando nosotros queremos seguir una referencia, ¿no? Obviamente, uno trataría de que el error que comete tendría que ser cero, o sea, cualquier sistema ideal, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, armar
un control de temperatura, lo que me interesaría es que si yo pongo una referencia de 100 grados, a la salida tenga 100 grados y que no haya error, ¿no? Normalmente los criterios de precisión no están determinados en función del tiempo, ¿no? O sea, uno dice, bueno, yo quiero que el error sea siempre cero, porque evidentemente las condiciones transitorias hacen que si la respuesta es oscilatoria nunca voy a poder lograr, salvo después de que deje pasar mucho tiempo, la condición de precisión final, ¿no? Entonces normalmente las características que tienen que ver con la precisión se determinan después de un tiempo suficientemente grande, largo, como para que el sistema ya se haya considerado un régimen permanente. Entonces la precisión es un parámetro que se define en régimen permanente, ¿no? Entonces, como dijimos, yo quiero siempre que el error que cometo cuando controlo un sistema sea lo más chico posible, si es posible cero, y eso de alguna manera tiene que ver con ciertas características que tiene que tener el sistema. O sea, no siempre uno puede lograr que su sistema a lazo cerrado responda con errores muy chiquititos. Entonces la idea, lo que vamos a desarrollar ahora a continuación, es más o menos una serie de pasos que nos permiten especificar desde el punto de vista de la forma que tendría que tener nuestro sistema para cumplir con ciertas especificaciones del punto de vista de la precisión. Entonces vamos a hablar de un parámetro que se denomina error en régimen permanente y de lo que definimos como error en régimen permanente. Todo este tema lo vamos a desarrollar en variable continua, si bien, como dijimos al principio de la clase, nosotros vamos a tratar de diseñar nuestro controlador en forma discreta, pero por ahí hay ciertos aspectos que tienen que ver con el desarrollo, que si uno los desarrolla en variable discreta, por ahí pierde mucho la idea de lo que está pasando. Por ahí en variable continua es mucho más fácil de generar el criterio o de pensar las cosas que suceden y asimilarlas, y después lo que vamos a hacer es pasar estos resultados al campo discreto para poder utilizarlo en el diseño de controladores digitales, ¿no? Entonces, lo que vamos a plantear como error en régimen permanente es la relación que existe, la diferencia que existe entre nuestra señal de referencia y la señal que estamos realimentando, ¿no? O sea, el error en régimen el error, en términos generales, va a ser la diferencia entre nuestra referencia y la señal que realimentamos. Muchas veces, si tenemos sistemas que tienen realimentación unitaria, lo que nos dice es que esta ganancia de realimentación es 1, si bien puede ser que la ganancia sea 1, pero tenga magnitudes esa ganancia. Por ejemplo, si nosotros usamos un sensor de temperatura que mide temperatura y nos entrega una señal que nosotros vamos a comparar en volt, por ejemplo, o en ampere, o en valores de resistencia, esta transferencia puede tener una dinámica, puede tener polos y ceros, puede tener una ganancia, pero generalmente tiene magnitudes. Entonces nosotros estamos comparando señales que manejan las mismas magnitudes. Yo no puedo comparar tensión con temperatura porque no es imposible. Entonces lo que vamos a definir es el error en las magnitudes que comparamos a la entrada de la realimentación. Entonces vamos a definir como el error, como la señal de referencia menos la señal de realimentación. Y si planteamos la señal de realimentación en función del error, nos queda que el error va a ser la referencia menos la referencia por G por H dividido 1 más G por H. O sea, la referencia por la transferencia del lazo cerrado multiplicada por la transferencia del sensor, ¿no? Entonces sacamos factor común RDS, o sea, pasamos este término multiplicando, sacamos factor común RDS, y nos queda que el error en función de la entrada y de las transferencias del sistema me queda igual a
la señal de entrada multiplicada por 1 sobre 1 más la transferencia del lazo abierto del sistema, ¿no? Entonces este error, que sería la señal de salida del comparador, lo vamos a considerar como nuestra señal de interés. Si lo queremos analizar en régimen permanente, lo que vamos a hacer uso del teorema del valor final, o sea que si nosotros queremos analizar el error en régimen permanente, que sería el límite cuando t tiende a infinito del error en el tiempo, por el teorema del valor final, eso nos dice que es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por la expresión transformada del error, y si reemplazamos la expresión transformada del error en esta expresión, que es lo que tenemos acá, nos queda que el error en régimen permanente es el límite cuando s tiende a 0 de s por la entrada dividido 1 más la transferencia del lazo abierto, g por h de s, g de s por h de s. Entonces vamos a ver qué características debería tener el sistema para que ese error se haga lo más chico posible en función, por un lado, del modelo. O sea, acá tenemos dos cosas que intervienen en el error. Por un lado es el modelo, la planta que nosotros tenemos, la transferencia de la planta y la transferencia del sensor. Y por otro lado tenemos las características de la entrada, ¿no? O sea, obviamente, si uno cambia el tipo de entrada, va a cambiar el error, y si cambia el tipo de sistema, también va a cambiar el error. La idea es tratar de encontrar de que ese error en régimen permanente sea lo más chico posible. Entonces, lo primero que vamos a determinar es qué pasa con el error cuando yo cambio el tipo de entrada, ¿no? Entonces vamos a analizar distintos tipos de entradas que son simples y clásicas, y poder generar un criterio de cómo varía el error en términos de la entrada que nosotros estamos aplicando, ¿no? Entonces vamos a considerar tres entradas particulares. Vamos a considerar el escalón, la rampa y la parábola, o sea, tres entradas que tienen todas sus singularidades en s igual a 0, y cambia la potencia en la cual aparece la cantidad de singularidades que tienen esas entradas en s igual a 0. Entonces, en el caso del escalón unitario, nuestra entrada va a ser 1 sobre s. Entonces, si aplicamos la expresión que teníamos acá del error en régimen permanente, reemplazamos r de s por 1 sobre s, nos queda el 1 sobre s, se nos va a simplificar por el s del teorema del valor final, y eso nos queda igual al límite cuando s tiende a 0 de 1 sobre 1 más g de s por h de s. Como el 1, tanto en el numerador y el denominador no dependen de s, metemos el límite en la expresión que depende solamente de s, y me queda que el error en régimen permanente vale 1 sobre 1 más el límite cuando s tiende a 0 de g de s por h de s. A partir de esta expresión, lo que vamos a definir es una constante, o sea, como para tener una simplificación de esta expresión, una constante que se llama constante de error a la posición, y está definida como el límite cuando s tiende a 0 de g de s por h de s, ¿no? O sea, eso va a ser, siempre que hablemos de la constante de error a la posición, Kp, vamos a estar calculando eso, o sea, el límite cuando s tiende a 0 de la transferencia del lazo abierto del sistema. Entonces, una vez que definimos esta constante de posición, reemplazamos esa definición dentro de la expresión del error en régimen permanente, y podemos decir que el error en régimen permanente para una entrada en escalón vale 1 sobre 1 más Kp, donde Kp es el límite cuando s tiende a 0 de g de s por h de s, ¿no? Hasta acá, nada. Definimos la expresión del error en régimen permanente y definimos lo que llamamos constante de posición. Si ahora, en vez de un escalón, consideramos una entrada en rampa, ¿no? Lo que nos va a quedar es que r de s va a ser 1 sobre s cuadrado, ¿no? En el teorema del valor final reemplazamos r de s por 1 sobre s cuadrado,
una de las S de este denominador se me va a ir con la S que tenía el teorema del valor final. Entonces me queda el límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre 1, perdón, 1 sobre S por 1 más G de S por H de S. Si distribuimos la S en el denominador, ¿no? Me va a quedar S más S por G por H de S. Cuando S tiende a 0, el primer término de la suma del denominador me va a dar 0, porque depende exclusivamente de S y S va a valer 0. Pero tengo otro término que va a depender de S y de G por H, y por lo tanto este límite tiende a 1 sobre el límite cuando S tiende a 0 de S por G de S por H de S. De la misma manera que hicimos en el caso anterior, vamos a definir lo que llamamos constante del error a la velocidad, como el límite cuando S tiende a 0 de S por G de S por H de S. Y nos queda que el error en régimen permanente para una entrada en rampa vale 1 sobre esa constante de velocidad que definimos acá. O sea, que hasta ahora no analizamos nada. Lo único que hicimos fue aplicar la expresión del teorema del valor final, en el primer caso para el escalón, ahora para la rampa, y lo que vamos a hacer es aplicarlo para la parábola. Entonces, para la parábola tendría 1 sobre S cubo. Cuando lo reemplazo en la expresión del teorema del valor final, me queda 1 sobre S cuadrado por 1 más G de S por H de S, o sea que en el límite me va a quedar 1 sobre el límite cuando S tiende a 0 de S cuadrado por G de S por H de S. A esta expresión que tenemos en el denominador la vamos a definir como la constante de error a la aceleración, este límite de cuando S tiende a 0 de S cuadrado por G de S por H de S. Y por lo tanto la definición del error en régimen permanente para una entrada en aceleración nos va a quedar igual a 1 sobre la constante de aceleración. Entonces ahora tenemos definidas tres constantes: la constante de posición, la constante de velocidad y la constante de aceleración, y tenemos planteada cuánto vale el error en régimen permanente tanto para la entrada en escalón, en rampa y en parábola. Ahora bien, dijimos que el otro parámetro de variación que teníamos respecto del error en régimen permanente era el sistema con el cual nosotros íbamos a trabajar para controlar el sistema, ¿no? La transferencia de la planta y la transferencia del sensor o de la realimentación. Entonces lo que vamos a analizar ahora es qué pasa con estos errores cuando yo cambio el sistema. O sea, lo que vimos es cómo definíamos los distintos errores para distintos tipos de entrada, y ahora lo que vamos a ver es cómo cambian esos errores en función de las características que tiene el sistema que queremos controlar, ¿no? Entonces vamos a plantear un parámetro. O sea, hasta ahora nosotros veníamos definiendo a los sistemas por el orden. O sea, el orden era la cantidad total de polos que tenía nuestro sistema, y eso en cierta forma vimos en el desarrollo de la materia distintos puntos que el orden tenía que ver con la cantidad de elementos que almacenaban energía. Entonces, la cantidad total de polos de alguna manera dependía de la cantidad de elementos que almacenaban energía, tenía cierta relación con la cantidad de variable estado. Bueno, teníamos una idea respecto de la cantidad total de polos que tenía el sistema. Eso es el orden. Ahora lo que vamos a hacer es una nueva definición, que es el tipo del sistema. El tipo de sistema tiene que ver con la cantidad de polos que el sistema tiene en el origen, ¿no? Si un sistema no tiene una transferencia, no tiene ningún polo en cero, decimos que es un sistema tipo 0. Si tiene un polo en 0, decimos que es un sistema tipo 1. Si tiene dos polos en 0, decimos que es un sistema tipo 2, y así seguimos. Seguí toda la tarde hasta definir sistemas de tipo 1000 o 2000. Pero la idea es que una transferencia tipo 0, un sistema tipo 0, es un sistema que no tiene ningún polo en 0. Un sistema tipo 1 es un sistema que tiene un polo en el origen, y un sistema tipo 2 es un sistema que tiene dos polos en el origen. Ahora bien, vamos a ver que el error tiene una relación muy directa, no con la cantidad total de polos que tiene el sistema, sino con el tipo de sistema con el cual estamos tratando. Entonces vamos a ver, para las
entradas que vimos hace un ratito, el escalón, la parábola y la rampa, cómo cambia el error en función de tener un sistema tipo 0, tener un sistema tipo 1, tener un sistema de tipo mayor. Entonces, vamos a considerar que tenemos un sistema tipo 0, ¿no? En el cual no tenemos ningún polo en el origen. Entonces, vamos a analizar el error para una entrada en escalón, o el error para una entrada en rampa y el error para una entrada en parábola. Dijimos que para el escalón habíamos definido la constante de posición, que era el límite cuando S tiende a 0 de GDS por HDS. Si GDS por HDS es tipo 0, nosotros lo podemos escribir como una transferencia que tenga una ganancia y términos del tipo 1 más S por la constante de tiempo de los 0 y 1 más S por la constante del tiempo de los polos. Como este sistema no tiene ningún polo en el origen, todos los productos de S por algo se van y me quedan solamente los 1 en los productos, y me dice que la constante de posición para un sistema tipo 0 es igual a la ganancia que tiene el sistema. Entonces, como el error en régimen permanente lo habíamos definido como 1 sobre 1 más Kp, en este caso vale 1 sobre 1 más K. ¿Y esto qué quiere decir? Como el sistema tiene, vamos a poner, una ganancia finita, si yo tengo un sistema tipo 0, siempre va a haber una señal de error entre la realimentación y la referencia. O sea que yo voy a tener que trabajar siempre con un error, con una diferencia entre la referencia y la realimentación. Obviamente, esa diferencia entre la referencia y la realimentación va a depender de cuánto nosotros le demos de ganancia. Si nosotros queremos achicar ese error, ¿no? Si nosotros queremos achicar esta diferencia, le vamos a tener que dar al sistema una ganancia cada vez más grande. O sea que nosotros, si aumentamos mucho la ganancia, podemos hacer de que en un sistema tipo 0, para un escalón, este error se reduzca lo máximo posible. Pero, por otro lado, lo que estuvimos viendo en muchos de los análisis de estabilidad que hicimos es que si en algunos sistemas empezamos a aumentar la ganancia, eso desmejora la estabilidad del sistema. O sea que si yo quisiera tener un sistema con un error en régimen permanente 0 y un sistema tipo 0, tendría que darle una ganancia infinita, y me juego a que con una ganancia infinita el sistema de lazo cerrado va a ser inestable. Entonces, acá empezamos a tener un juego de intereses entre la estabilidad del sistema y la precisión que nosotros queremos lograr en nuestro sistema, ¿no? Entonces, podemos llegar a tener sistemas que no tienen polos en el origen, ¿no? Y si nosotros entramos con una entrada en escalón, vamos a tener una diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero hacer un control de temperatura y pongo una Walter, referencia... perdón. Sí, Hay una duda acá, sí. Cristian. Dice, ¿qué curvas son la roja y la azul? Bueno, la roja es la respuesta del sistema, sería la señal de realimentación. O sea, obviamente la tenemos afectada por la ganancia del sensor, ¿no? Pero vamos a suponer que serían las dos señales que estoy comparando a la entrada del sistema, ¿no? Serían estas dos entradas. Una sería RDS, la azul, y BDS sería la roja. Entonces, lo que voy a tener es una... Obviamente la roja va a estar representando la salida de mi sistema afectada por la transferencia del sensor que estemos usando, ¿no? O sea, obviamente, si tengo un sistema que me da tantos volts por grado centígrado, o sea, tengo un sensor de temperatura que me da tantos volts por grado centígrado, acá voy a estar comparando los volts que me entrega el sensor con los volts que yo puse en la referencia. Si esta era la temperatura a la cual quería yo llegar, lo que voy a obtener como resultado, dependiendo de la ganancia que le da el sistema, es una temperatura que va a ser menor, en este caso, y por lo tanto, si yo quiero llegar a la temperatura deseada, voy a tener que poner una referencia más grande, y esa referencia va a depender de la ganancia que tenga el sistema. Como yo no puedo asegurar que en la mayoría de los sistemas la ganancia, porque por ejemplo si tengo un amplificador electrónico metido en el lazo del sistema, nosotros vimos que hay ciertos parámetros que pueden variar con la temperatura. Entonces, qué sé yo, si yo tengo un amplificador, cuando el amplificador recién lo enciendo,
puede llegar a tener una ganancia, y cuando lo dejo andar un cierto tiempo, en función de la temperatura, varían los parámetros de los componentes y puede ser que me dé una ganancia distinta, ¿no? O sea, yo al principio no puedo manejarme con cierta precisión en cuanto a cuál es la referencia que yo tengo que poner para que la temperatura de salida sea de 100 grados. Ya lo único que yo sé es que si me varía la ganancia, voy a tener un error que está preestablecido. Pero como no conozco con certeza cuál es la ganancia, tampoco sé el error, y como el error no es conocido, sigue siendo un parámetro de incertidumbre, ¿no? Entonces, en este tipo de sistemas yo necesito sí o sí, o sea, el sistema sí o sí me va a dar un error en régimen permanente para la señal que yo quiero controlar, ¿no? O sea, yo tendría que conocer con precisión la ganancia del sistema para poder lograr que a la salida el valor sea uno determinado, ¿no? Esto desde el punto de vista de tener un sistema tipo 0 y tener una entrada en escalón. Ahora bien, si yo quiero seguir una señal en rampa, ¿qué significa la señal en rampa? Vamos a suponer que yo tengo un control de posición, ¿no? Tengo un centro de mecanizado, tengo el cabezal de impresión de una impresora 3D, ahora que está muy de moda, de impresora 3D. Yo tengo que controlar, o sea, para depositar el material plástico para realizar la pieza con la impresora 3D, tengo que tener una control de posición para fijar el inyector de plástico en la posición que yo quiero para formar la pieza. Entonces, yo controlo la posición, ¿no? El error a la rampa sería qué tanto puedo seguir, o sea, con qué error de posición estaría siguiendo una señal cuya velocidad varía en forma constante, ¿no? Entonces tengo un control de posición, genero una variación donde el cabezal se tiene que mover a velocidad constante, y la idea es que la pieza tenga la mayor precisión posible. Entonces lo que voy a ver ahora, cuando yo le pongo una entrada en forma de rampa, sería cómo me sigue la trayectoria desde el punto de vista de la posición cuando me muevo a velocidad constante, ¿no? Entonces, si yo calculo la constante de velocidad, me quedaría el límite cuando S tiende a 0 de la transferencia G por H, que no tiene ningún polo en el origen. Como estoy multiplicando por S, esto me queda 0, ¿no? La constante de velocidad, que sería la constante de seguimiento a una velocidad constante en un control de posición, me da 0. Por lo tanto, el error en régimen permanente para una entrada en rampa me da infinito. O sea, 1 sobre la constante de velocidad me da infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que si la velocidad es constante, por ejemplo, la velocidad es la línea azul, la salida me va a dar una rampa, pero que va a tener una pendiente distinta. O sea, va a tener una pendiente distinta de la velocidad que yo estoy provocando a mi sistema. O sea que el sistema, la salida de mi sistema, va a seguir al sistema, a la trayectoria, con una velocidad distinta que la velocidad que yo le impuse. Y por lo tanto, cuando a medida que pase el tiempo, como estamos analizando para tiempo infinito, esta diferencia entre la velocidad real y el seguimiento de esa velocidad se va a hacer infinita. O sea, voy a tener una distancia muy grande entre el valor de la trayectoria que yo quiero seguir y la trayectoria real que está siguiendo el sistema. Esto quiere decir que yo tengo una impresora 3D y quiero hacer una pieza, y el cabezal se tiene que mover para realizar esa pieza con velocidad constante. Yo arranco, vamos a suponer, sin error el seguimiento de esta trayectoria, y cuando termino de finalizar la trayectoria a velocidad constante, tengo una diferencia de posición entre la posición que debería tener la pieza y la posición que realmente tiene, ¿no? Y desde el punto de vista de la constante de error a la aceleración, significaría que la pieza no solamente o sea, el cabezal no solamente se mueve con velocidad constante o a una posición determinada, sino que tiene variaciones de velocidad en la trayectoria. Entonces, esas variaciones de velocidad también, debido a esta cuenta que estamos haciendo acá, me explica que el error
en régimen permanente va a ser infinito. O sea que yo si tengo un sistema y ese sistema no tiene ningún polo en el origen, lo máximo que puedo lograr es seguir un escalón, o sea, ir a buscar una posición y que esa posición tenga un error. O sea, esto, lo digo todos los años, este año no lo voy a poder evitar. Esto, de alguna forma, el estudio de este tipo de situaciones tiene que ver con el desarrollo de armamento bélico. O sea, nos guste o no nos guste, los avances tecnológicos más grandes se han dado en épocas de guerra, ¿no? Entonces, cuando la gente tenía que generar los controles de tiro de cierto armamento, lo que necesitaba era tener precisión al momento de dar en el blanco. Entonces, vamos a suponer que nosotros teníamos un blanco fijo, ¿no? Una ciudad, un puesto que teníamos que atacar, y si el sistema con el cual estábamos atacando, el cañón, el misil o el elemento que fuese, tenía un sistema tipo 0 en la planta, lo que podíamos lograr es pegarle cerca al blanco, nunca le íbamos a pegar en el blanco. Si el blanco se movía, por ejemplo, teníamos un tren que iba a velocidad constante, nunca lo íbamos a pegar cada vez que dejábamos pasar más tiempo, cada vez le pegábamos más lejos. Y si el blanco era un avión caza, por ejemplo, que podía acelerar y desacelerar con un sistema de control tipo 0, nunca lo íbamos a poder interceptar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la planta, aquellas plantas que no integren no me sirven para hacer controles muy precisos para ningún tipo de entrada, ni para el escalón, ni para la rampa, ni para la parábola. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo empiezo a agregarle polos en el origen al sistema. Entonces vamos a plantear un sistema tipo 1, en el cual nuestra planta tiene un polo en el origen, ¿no? Si entramos con una señal en forma de escalón, ¿no? Calculamos el límite cuando S tiende a 0 de G por H, como G por H tiene un polo en el origen, ¿no? Todos estos términos 1 más S van a ser igual a 1, y me queda que en el límite esta transferencia tiende a K sobre S, como S tiende a 0, Kp va a tender a infinito, y por lo tanto el error en régimen permanente para una entrada en escalón vale 0. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un sistema tipo 1 y pongo un escalón, quiero ir a, vamos a poner el ejemplo bélico, quiero pegarle un blanco que está fijo, con un sistema tipo 1 doy siempre en el blanco. Si yo quiero trabajar con una impresora 3D, esto significa de que si yo quiero depositar el producto en un punto fijo, desde cualquier punto que salga, yo salgo y en régimen permanente encuentro la posición de ese punto sin error. Eso quiere decir que después del transitorio voy a llegar a la posición que yo quiero llegar. Si yo tengo una rampa, o sea, tengo que controlar el sistema con una velocidad constante, fíjense que cuando hago la constante de velocidad, que era S por G por H de S, para un sistema tipo 1, el polo del origen se me va a simplificar con la S de la definición de la constante de velocidad, y por lo tanto la constante de velocidad para un sistema tipo 1 me da constante, y eso implica de que para una señal de rampa con un sistema tipo 1 tengo un error constante, o sea que yo, si quisiera pegarle al blanco a un tren que se mueve con velocidad constante y mi sistema de control tiene un polo al origen, lo que voy a hacer es le voy a pegar siempre atrás, siempre a la misma distancia. Me puede llegar a servir o no, pero desde el punto de vista del objetivo estoy gastando plata en no poder cumplir con el objetivo final. Y desde el punto de vista de la aceleración, también la constante de aceleración me da 0 y el error me da infinito porque no voy a poder lograr el objetivo. Acá pude lograr que para un escalón el error sea 0. ¿Cuál es el precio que estoy pagando? Bueno, nada es gratis en la vida, el precio que estoy pagando es precio de estabilidad. Un sistema tipo 1 tiene menos estabilidad relativa que un sistema tipo 0. ¿Por qué? Porque yo arranco con 90 grados de fase desde el punto de vista del análisis de estabilidad, o sea que en un sistema tipo 0 tengo 180 grados de variación posible para la fase,
En cambio, en un sistema tipo 1 tengo 90 grados solamente de posibilidad de variación de fase, porque ya el polo del origen me restó 90 grados del punto de vista de la estabilidad, ¿no? Y si planteamos sistema tipo 2, ¿no? Con un sistema tipo 2, igual que en el caso anterior, la constante de posición me da infinito, con lo cual lograría un error 0 para una entrada en escalón, o sea que un blanco fijo, un objetivo fijo lo podría lograr sin error. Desde el punto de vista de la velocidad, me da también de que la constante de velocidad es infinita y por lo tanto el error de la rampa es 0. ¿Esto qué significa? Que si yo tuviese que seguir una trayectoria a velocidad constante, por ejemplo una impresora 3D para hacer una pieza, no tendría error en cuanto a las dimensiones de la pieza al moverme con el cabezal a velocidad constante, o que si tuviese que derribar un blanco, un tren que se mueve a velocidad constante, el proyectil de nuestro control de tiro siempre daría en el blanco, y aquellos sistemas que tienen variación en la aceleración tendría un error constante. Fíjense que acá ya empezamos a tener condiciones de funcionamiento bastante limitantes, ¿no? Un sistema tipo 2 es un sistema que tiene dos polos en el origen, o sea que el sistema arranca en frecuencia sin margen de fase, o sea que arranca un sistema que es intrínsecamente inestable y por lo tanto para poder seguir un objetivo que se mueve a velocidad constante, arranco teniendo un sistema inestable, o sea que me las tengo que arreglar de alguna manera para poder estabilizar, de seguir dejando los dos polos en el origen y estabilizarlo, o sea, darle determinado margen de estabilidad, porque si lo dejo así como está al lazo cerrado y le pongo un controlador proporcional, difícilmente pueda lograr un sistema estable. Y si quiero hacer un sistema que pueda seguir a un valor fijo, a una velocidad variable y a una aceleración variable, por ejemplo, yo quiero diseñar un misil para poder derribar aviones que aceleran y desaceleran, tengo que arrancar con un sistema tipo 3. Un sistema tipo 3, un sistema que tiene tres polos del origen, arranca con menos 170 grados de fase, se arrancó con un sistema súper inestable y por lo tanto se complica mucho el diseño del control para poder lograr que el objetivo sea seguir una aceleración constante sin error y mantener condiciones de estabilidad. Entonces, el pago que yo hago por el hecho de tener precisión en un sistema de control tiene que ver con la estabilidad que va a tener el sistema cuando yo lo termine de diseñar, ¿no? Entonces, si hacemos una síntesis de esto que vimos hasta ahora, vamos a ver una tabla en el cual, esta tabla la van a encontrar en todos los libros de control, que planteamos el tipo de entrada por un lado, el tipo de sistema por otro, ¿no? Planteamos la constante de posición, la constante de velocidad y la constante de aceleración, el error de la posición, el error de la velocidad y el error de la aceleración en función del tipo del sistema, ¿no? Entonces, para un sistema tipo 0, la constante de posición es constante y por lo tanto el error en régimen permanente para una entrada en escalón es constante. Para un sistema, para una entrada en rampa, la constante de velocidad es 0 y por lo tanto el error es 0, y la constante de aceleración es 0, y perdón, el error es infinito y por lo tanto acá también el error es infinito. Para un sistema tipo 1, la constante de posición es infinito y por lo tanto el error a un escalón es 0. Para una rampa, la constante de velocidad es constante y por lo tanto el error a una rampa es constante, y la constante de aceleración es 0 y por lo tanto el error a una variación de aceleración, una variación de velocidad, una aceleración constante, es infinito. Y para un sistema tipo 2, la constante de posición y la constante de velocidad son 0, perdón, son infinitos, por lo tanto no tengo error tanto al escalón como a la rampa. Y para
la constante de aceleración me da constante y por lo tanto el error a una parábola me da constante, ¿no? O sea, que en función del tipo de sistema logro mejores comportamientos desde el punto de vista de la entrada que quiero seguir al momento de tener que diseñar el control. Y esto de alguna forma está peleado de forma directa con la estabilidad relativa que vamos a poder lograr en nuestro sistema de control a lazo cerrado. Así que vamos a hacer una pausita, no sé qué les parece, y después seguimos. No sé cómo venimos hasta acá, si quedó alguna duda muy compleja, la aclaramos y si no, seguimos con esto después de la pausa. Hacemos 15, o sea, venimos, son y 40 a... Menos 5. Sí, sí, perfecto. Hemos dejado acá donde, por un lado, habíamos visto que desde el punto de vista de la respuesta transitoria, cuando nosotros queríamos tener menos sobrepico, eso implicaba que el sistema tenía que tener mayor margen de fase, y si lo planteamos desde el punto de vista de la estabilidad relativa, veíamos que cuanto más aumentábamos la ganancia del sistema, menor margen de fase teníamos. Por lo tanto, desde el punto de vista de estabilidad nos convenía sistemas que tuviesen poca ganancia para tener un buen margen de fase. Ahora, desde el punto de vista de la precisión, vemos que en la medida de que el sistema cada vez tenga menos polos en el origen, la ganancia que tenemos que darle para que el error sea más chico cada vez es más grande, con lo cual desde el punto de vista de la precisión nos piden ganancias grandes y desde el punto de vista de la estabilidad nos piden ganancias chicas. Tendremos que encontrar algún intermedio donde podemos decir se conjuguen los intereses de la precisión con la estabilidad relativa del sistema. Nosotros dijimos que íbamos a plantear controladores digitales y sin embargo planteamos todo este análisis desde el punto de vista del error en régimen permanente en variable continua. Entonces vamos a ver cómo plantear esto mismo desde el punto de vista de la variable discreta, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un sistema discreto, lo que generalmente vamos a tener es nuestra planta que va a ser continua, nuestro sensor que también va a censar una señal continua, y tendríamos este muestreador que de alguna forma representaba nuestro conversor analógico digital, y nuestro sistema de retención de orden cero más este muestreador que representaba en cierta forma el conversor digital analógico, ¿no? Entonces nosotros tomábamos una muestra de la señal de error, la pasábamos a través del retenedor, la transformábamos en un pulso y eso ingresábamos a la planta y finalmente censábamos la señal de salida, tomábamos una muestra de la señal de salida, ¿no? Entonces, si nosotros planteamos nuestra transferencia de lazo abierto en Z, nos quedaba igual a la transformada Z de la transferencia del retenedor de orden cero por la transferencia GDS por HDS, ¿no? Entonces, debido a que teníamos el retenedor de orden cero, esa transformada Z de la transferencia de lazo abierto nos quedaba como 1 menos Z a la menos 1 por la transformada Z de G por H sobre S, y esto lo transformábamos a partir de tablas de composiciones, fracciones simples, y una serie de operaciones que nos permitía encontrar ese G por H de Z. Entonces, si nosotros planteamos ahora que tenemos una transferencia en Z y planteamos esta señal de error en Z, que será R de Z menos B de Z, nos queda que de Z vale R de Z dividido 1 más G por H de Z, que es esta expresión que tenemos planteada acá, ¿no? Aplicando el teorema del valor final para la transformada Z, el error en régimen permanente, en este caso nos quedaría el límite cuando Z tiende a 1, de Z menos 1 por E de Z, reemplazamos E de Z por esta expresión, y nos queda que el error en régimen permanente en términos de la transformada Z, o sea en términos de variable discreta, nos queda igual al límite cuando Z tiende a 1 de Z menos 1 por R de Z dividido 1 más G por H de Z, ¿no?
Entonces, a partir de esta definición y de las transformadas z de las entradas escalón, rampa y parábola, vamos a definir las constantes de posición, velocidad y aceleración en términos de la transformada z, ¿no? Para el escalón unitario, la transformada z vale z sobre z menos 1. Por lo tanto, el error en régimen permanente para una entrada en escalón me queda 1 sobre 1 más el límite cuando z tiende a 1 de g por h de z. Y vamos a definir la constante de posición en este caso como el límite cuando z tiende a 1 de g por h de z, ¿no? O sea, esto en principio es muy parecido a lo que teníamos en el sistema continuo. En la rampa unitaria, la transformada z de la rampa vale el periodo de muestreo por z dividido z menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, el error en régimen permanente me queda 1 sobre el periodo de muestreo por el límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por g por h de z. Y definimos la constante de velocidad, el límite cuando z tiende a 1 de 1 sobre t por z menos 1 por g por h de z. Y para la parábola, la r de z vale t cuadrado por z más 1 dividido 2 sobre z menos 1 al cubo. El error en régimen permanente me queda 1 sobre el periodo de muestreo al cuadrado por el límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 al cuadrado por g por h de z. Y definimos la constante de aceleración como el límite cuando z tiende a 1 de 1 sobre t cuadrado por z menos 1 al cuadrado por g por h de z. Fíjense que tanto en la parábola como en la rampa interviene el periodo de muestreo, porque obviamente una rampa es una función de escalón, podemos decir que lo podemos plantear independiente del tiempo, si el escalón está puesto en 0, pero tanto la rampa como la parábola dependen de cada cuánto estemos tomando una muestra y por lo tanto dependerán esas constantes del periodo de muestreo. Como estas son condiciones de régimen permanente, y lo que hacemos nosotros cuando discretizamos el sistema es mirar la salida del sistema cuando en los instantes de muestreo, las condiciones de régimen permanente de los sistemas continuos y de los sistemas discretos son exactamente las mismas. O sea que si yo calculo en un sistema continuo la constante de posición, discretizo esa planta y la calculo en el plano z, me tiene que dar exactamente lo mismo. O sea, tanto la constante de velocidad, la aceleración o los errores que se cometen no dependen de la variable con la cual esté representando el sistema. O sea que me dará la misma ganancia que yo tengo que agregarle al sistema o me dará el mismo error para una determinada ganancia si yo no analizo en el plano S, lo analizo en el plano Z o lo analizo en el plano que lo analice. O sea, las condiciones de régimen permanente no cambian en función de la variable que yo esté analizando porque estoy mirando el mismo sistema. Lo único que en un caso lo estoy mirando continuamente y en el otro caso lo estoy mirando en forma discreta. Pero para una determinada entrada, el valor al cual va a ir a parar la salida es el mismo independientemente de cuál sea la variable que yo voy a representar. Entonces, desde el punto de vista del análisis del error, me da lo mismo de que yo analice la constante de error o el error en régimen permanente en el plano S o en el plano Z. O sea, los dos casos tendría que obtener el mismo resultado. De hecho, ahora después vamos a ver un ejemplo y vamos a confirmar esta situación. Entonces, podemos analizar el error en régimen permanente tanto para los sistemas continuos como para los sistemas discretos. Otro punto que nos puede resultar de interés es cuál va a ser la respuesta que vamos a obtener del lazo cerrado. Normalmente cuando nosotros analizamos los sistemas a partir de los diagramas de Bode, lo que nosotros determinábamos era la estabilidad del sistema lazo cerrado en función de la transferencia de lazo abierto. Entonces nosotros dibujábamos magnitud y fase de la transferencia de lazo abierto y eso nos permitía calcular las condiciones de estabilidad que iba a tener el sistema lazo cerrado, si iba a ser estable o si iba a ser inestable y si la condición de estabilidad relativa, ya sea margen de ganancia o margen de fase. Vimos hace un ratito que en función del margen de fase podemos sacar
cierta idea de cuál va a ser la respuesta transitoria que va a tener el sistema desde el punto de vista del sobrepico máximo. Sin embargo, no sabemos qué velocidad de respuesta va a tener el sistema, o sea, con qué velocidad va a responder el sistema. Entonces la idea de lo que vamos a ver ahora es sacar una pequeña aproximación respecto de cuál sería la respuesta del sistema lazo cerrado en función del análisis que nosotros hacemos de G por H a lazo abierto, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos un sistema de lazo cerrado, eso vamos a volver sobre el caso continuo, para el caso discreto pasa exactamente lo mismo. Analizamos el sistema de control continuo y por lo tanto sabemos que la transferencia del lazo cerrado del sistema, o sea, la transformada de la salida respecto a la transformada de la entrada, depende de la transferencia del lazo de la cadena directa dividido 1 más la transferencia del lazo abierto, G por H. Si nosotros miramos esta respuesta del lazo cerrado en términos de las condiciones del lazo abierto, podemos ver que si hay zonas donde el módulo de G por H es muy grande, o sea, vamos a suponer que la transferencia del lazo abierto tiene una ganancia alta, ¿no? Podemos decir que este término, del punto de vista del módulo, va a ser muy superior a 1 y podemos decir que cuando G por H es muy grande, el 1 frente al G por H lo podríamos llegar a despreciar y por lo tanto esta transferencia del lazo cerrado, cuando G por H es muy grande, el módulo de G por H es muy grande, es aproximadamente igual a 1 sobre H. ¿Por qué? Porque desprecio el 1, los G se simplifican y me queda una transferencia 1 sobre H. O sea que la respuesta en frecuencia del sistema lazo cerrado, si el módulo de G por H en alguna zona es muy alto, en esa zona donde el módulo de G por H es muy alto, la transferencia de lazo cerrado tiende aproximadamente igual a 1 sobre H. Y por el contrario, si el módulo de G por H es muy bajo, o sea que tengo valores muy chiquititos de ganancia, por debajo de 0 dB, muy por debajo de 0 dB, prácticamente el módulo este respecto del 1 va a ser despreciable y por lo tanto la transferencia de lazo cerrado se va a parecer mucho a lo que era la transferencia de la planta, ¿no? de la cadena de avance, ¿no? Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con lo que yo quiero ver de la respuesta, del tiempo respuesta del sistema? Entonces vamos a considerar que h es igual a 1, vamos a considerar que h es igual a 1, y vamos a ver cómo se interpreta estas dos ecuaciones que tenemos acá. Entonces vamos a suponer que acá tengo dibujado el módulo de G por H, vamos a suponer que tengo un sistema donde como h es igual a 1, el módulo de G por H es igual al módulo de G, y tengo una respuesta de amplitud como la que tenemos dibujada en azul, ¿no? Y fijamos una banda donde podemos decidir de que el módulo es mayor que 1 o menor que 1, o muy superior a 1 o muy inferior a 1. O sea, un método clásico es considerar 10 veces, entonces podríamos decir que estas curvas, esta línea de puntos, podríamos ubicarla en más 20 dB y en menos 20 dB. Entonces, en esta zona donde tenemos el módulo de G por H es muy grande, la transferencia vale 1 sobre H. Como H es igual a 1, la transferencia del lazo cerrado, por lo menos hasta este punto, podemos decir que es igual a 1 sobre H o muy parecida a 1 sobre H, o sea que al lazo abierto tengo una ganancia muy grande y al lazo cerrado me da una ganancia prácticamente igual a 1. Y en las zonas donde la ganancia de G por H, o sea en este caso de G, está muy por debajo de 1, que sería en la zona por debajo de esta línea de puntos, ¿no? La transferencia vale G. Entonces la curva del lazo cerrado seguiría a lo que sería la transferencia de la planta del lazo abierto. El problema es que qué es lo que pasa acá en el medio, ¿no? Pero vamos a suponer que yo extremo la simplificación y digo, bueno, si acá valía 1 sobre H, vamos a hacer valer 1 sobre H hasta el punto donde vale 1 la ganancia,
y de ahí en adelante lo vamos a hacer valer G. Entonces, a partir de esta transferencia del lazo abierto, que es la curva azul, yo podría decir que aproximadamente mi transferencia del lazo cerrado, o sea, la ganancia de la transferencia del lazo cerrado, va a ser la curva roja. Va a valer 1 sobre h hasta la frecuencia de cruce por 0 de B, y va a valer G desde la cruce por 0 de B en adelante, ¿no? Por lo tanto, si yo aproximo mi transferencia del lazo cerrado a la curva roja, puedo decir que en el cruce por 0 de B, de la transferencia del lazo abierto, tendría la frecuencia de corte de la transferencia del lazo cerrado, y por lo tanto podría decir que el ancho de banda que va a tener mi sistema aproximadamente va a ser igual a la frecuencia de corte por 0 de B, ¿no? Obviamente, esto va a ser siempre así porque, independientemente de que h valga 1 o no valga 1, cuando G por H es igual a 1 sobre H, me va a dar el cruce por 0 de B, ¿no? O sea, la transferencia de G va a tener que ser igual a 1. Entonces, normalmente, lo que suele suceder es que en los sistemas de lazo cerrado, los anchos de banda, están muy cercanos al punto de cruce por 0 dB de la transferencia de lazo abierto. Entonces, podríamos decir que las condiciones de velocidad de respuesta del sistema en términos del ancho de banda, obviamente cuanto más grande sea el ancho de banda, más rápido va a ser el sistema en responder, va a depender del cruce por 0 dB que nosotros tengamos. Entonces, si en un determinado sistema nosotros queremos especificar desde el punto de vista de la frecuencia la velocidad de respuesta, la podemos verificar a partir de definir un ancho de banda y asumir que ese ancho de banda va a ser muy cercano al cruce por 0 dB. Entonces, si extremamos la simplificación, decimos que el ancho de banda va a estar dado en nuestro sistema de lazo abierto en el punto de cruce por 0 dB. Y como es el punto de cruce por 0 dB, generalmente vamos a medir el margen de fase a la frecuencia en la cual definimos el ancho de banda, ¿no? Entonces, como si empiezan a cerrar una serie de parámetros que tienen que ver, por un lado, con la respuesta transitoria y por otro lado, con la respuesta en frecuencia. Entonces, si yo quiero que un sistema tenga cierta velocidad y tanto sobrepico, eso me va a estar definiendo el ancho de banda por un lado, para determinar la velocidad, y el margen de fase por el otro, que va a ser respecto del sobrepico que quiero admitir, y todo está planteado respecto de el punto por cruce por 0 dB y el margen de fase que le tengo que dar al sistema en esa frecuencia, ¿no? Entonces, a partir de la transferencia del lazo abierto, yo podría determinar condiciones de lazo cerrado de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a asumir, cuando nosotros estemos hablando de ancho de banda respecto de las especificaciones del sistema a lazo cerrado, que más o menos van a coincidir con frecuencias cercanas al cruce por 0 dB. O sea que de alguna manera nos está limitando las posibilidades que tenemos en el diseño de ubicar ese cruce por 0 dB. Otra cosa que normalmente se suele pedir en los sistemas de control es el rechazo a perturbación. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos sistemas que son sensibles a ciertas perturbaciones, por ejemplo, qué sé yo, la mayoría de los sistemas eléctricos y electrónicos, un ruido eléctrico muy común es el ruido de línea, o sea, zumbidos que tenemos de 50 Hz metidos en el aire debido a, a variaciones de campos magnéticos, de campos eléctricos, a la frecuencia de red. Y la idea es que, en cierta forma, el control a lazo cerrado sea lo más inmune a esas perturbaciones que pueden venir del exterior, ¿no? O sea, si estamos hablando de otro tipo de sistemas, existirán distintos tipos de perturbaciones, qué sé yo, variaciones de presión, variaciones de temperatura, variaciones de tensiones de línea, ciertas perturbaciones de las cuales nosotros queremos que nuestro sistema se inmunice lo más posible. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de control de temperatura,
vamos a tratar de que nuestro sistema de control de temperatura sea independiente de las variaciones de temperatura ambiente. Entonces, si varía la temperatura ambiente, que no tengamos que variar la referencia de nuestro control para llevar el sistema a una temperatura deseada, o sea que nosotros pongamos la referencia independientemente si afuera hace 10 grados bajo cero o hace 40 grados, que la temperatura de control sea lo más independientemente posible de esas variaciones de la perturbación. Entonces, estas perturbaciones pueden estar dadas en la cadena de avance o en la cadena de realimentación. Normalmente están planteadas en la cadena de avance, porque están sobre la planta, no sobre la medición. O sea, acá tenemos variaciones que ocurren sobre la planta, ¿no? Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos un control de nivel, medimos el nivel con una boya y tenemos el problema de que cuando nosotros vemos el nivel del tanque debido al viento genera un oleaje, entonces la salida de nuestro sistema es el nivel debido al control de nivel que nosotros estábamos haciendo respecto del tranque, las caudales y las pérdidas que tenemos de presión a lo largo del sistema hidráulico, pero tenemos una perturbación que es las variaciones de nivel debido al viento en la superficie del tanque, que podemos asumirla como una perturbación externa, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener una salida debido a la referencia que nosotros queremos generar para controlar el nivel, por ejemplo, del tanque, y por otro lado vamos a tener que la salida va a depender de la perturbación que nos está entrando al sistema, que sería las variaciones de nivel, o sea, en la superficie debido al viento. Entonces, por un lado vamos a tener la transferencia de la salida respecto de la referencia, que es la transferencia de la cadena de avance dividido 1 más G por H. Y por otro lado vamos a tener la salida debido a la perturbación. En este caso va a ser C sobre N, como tenemos 1 en la cadena de avance, nos queda 1 sobre 1 más G por H, ¿no? Entonces, si tenemos por ahí algún bloque intermedio donde la perturbación ingresa en algún bloque intermedio, habremos visto algunos ejercicios en la práctica donde teníamos que, por ejemplo, en el control de la pulidora, que teníamos una cupla externa de perturbación, o en algún otro sistema teníamos la temperatura ambiente por ahí como perturbación. Puede ser que no ingrese directamente sobre la salida, sino que ingrese en un bloque intermedio, pero podemos llegar a encontrar en todos los casos la relación que existe entre la salida, en la salida debido a la perturbación. Entonces, si fuese el caso este que tenemos acá, lo que yo voy a tratar de hacer es que esta transferencia tenga la menor ganancia posible. Si suponemos de que esta perturbación es una perturbación constante, yo lo que quiero es que la ganancia en continua de esta transferencia sea lo más chica posible, o si esta perturbación tiene una dada frecuencia, por ejemplo, que yo 50 Hz o las variaciones de temperatura ambiente a lo largo del día, o sea, tendremos un periodo de 24 horas y una amplitud máxima de variación de temperatura dentro de ese periodo de 24 horas. Nos determinaremos si esa perturbación tiene una frecuencia determinada. Lo que vamos a tener que lograr es que el módulo de esa transferencia a esa frecuencia sea lo más chico posible. Normalmente, si nosotros tenemos transferencias de lazo cerrado, suele ocurrir de que esa ganancia se da cuando la transferencia de lazo abierto es muy alta, ¿no? O sea, generalmente o rechazamos perturbaciones en la cadena de avance cuando la transferencia del lazo abierto tiene una ganancia muy grande a la frecuencia a la cual ocurre la perturbación. Puede ser 0 si la perturbación es una perturbación continua, o distinta de 0 la frecuencia si la perturbación es variable en el tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros logramos que a la frecuencia a la cual ocurre la perturbación la ganancia sea muy grande, hacemos que la perturbación sea 0. Obviamente no la vamos a poder hacer 0 porque implica de que darle mucha ganancia a la cadena de avance nos cuesta estabilidad, ¿no? O sea, nos mejoraría desde el punto de vista del error, pero nos va a costar estabilidad y por lo tanto siempre vamos a tener un juego entre el rechazo de las perturbaciones y la estabilidad relativa que vamos a querer. Entonces vamos a suponer que nosotros queremos una atenuación de la perturbación de 100 veces,
¿no? Por ejemplo, entonces, si el módulo de G por H es aproximadamente 100, ¿no? A la frecuencia de la perturbación, esto nos daría 1 sobre 101, o sea, prácticamente 1 sobre 100 veces. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la transferencia de G por H a la frecuencia a la cual ocurre la perturbación gane 100 veces, de manera tal de que la perturbación se vea atenuada a la salida 100 veces. Entonces, en ese caso estamos hablando de rechazo a las perturbaciones, porque lo que estamos haciendo es aumentando mucho la ganancia de la transferencia de lazo abierto para que el sistema responda con la suficiente velocidad para compensar las variaciones de la perturbación, que son de una frecuencia menores al ancho de banda, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros nos especifiquen un determinado rechazo a una cierta perturbación a una determinada frecuencia, e indirectamente nos están diciendo cuánto tiene que ganar el sistema a lazo abierto a esa frecuencia para rechazar esa perturbación. Bueno, estas son más o menos todas las especificaciones que se nos pueden llegar a dar al momento de tener que decirnos cómo queremos que responda a nuestro sistema, ¿no? Entonces normalmente lo vamos a plantear en términos de la estabilidad relativa, o ya sea por el sobrepico, por el margen de fase, por el margen de ganancia. Lo vamos a especificar desde el punto de vista de la precisión. Yo quiero que no tenga error al escalón, no quiero que tenga error a la rampa, quiero que el error a la rampa sea menor que tanto, no quiero que el error a la aceleración sea menor que tanto. Esas serán especificaciones desde el punto de vista de la precisión. Desde el punto de vista de la velocidad, la podremos especificar de que queremos que nuestro sistema tenga determinado tiempo de crecimiento, y eso en cierta forma estará asociado a un determinado ancho de banda, y por el ancho de banda nos estarán diciendo en qué punto la transferencia de lazo abierto va a tener que cruzar por 0 dB, y por otro lado tendremos las condiciones de rechazo a ciertas perturbaciones que nos estarán diciendo cuál es la ganancia que tenemos que cumplir a una determinada frecuencia para lograr el objetivo, ¿no? O sea, una vez que tenemos todo eso, tenemos una idea de qué cosas debería hacer nuestro sistema al lazo cerrado una vez que lo compensemos. Ya vamos a suponer que nosotros conocíamos de antemano algunas técnicas de compensación, y en base a las especificaciones planteamos una transferencia, la vamos a llamar de DZ, la podremos llamar de distintos nombres. Es una transferencia discreta, un algoritmo de control, una ecuación en diferencia, un programa que nosotros vamos a programar adentro de nuestro controlador digital, que lo que va a hacer es agregar polos y ceros a la cadena de avance, o sea, en el lazo de control, para cumplir con las especificaciones que nos pidieron, ya sea desde el punto de vista del error en régimen permanente, de poder seguir una determinada señal sin error, de poder rechazar una cierta perturbación o lo que sea, o las condiciones de estabilidad. Diseñamos este compensador, ¿no? Si analizamos la transferencia de este control discreto, habíamos dicho que la podíamos calcular como d de z por g de z dividido 1 más d de z por g por h de z, donde g de z dependía de colocar un muestreador acá a la salida de C y analizar esta transferencia del ROC con g de z, o sea que se nos quedaba 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de g de s sobre s, y g por h de z era lo que teníamos a la salida de la realimentación, que era 1 menos z a la menos 1 por la transformada z del producto de g por h sobre s. O sea, con eso tendríamos g de z y g por h de z por ahí g de z. Si nosotros analizamos esta transferencia de lazo cerrado, lo que tenemos es que la relación de d de z es la transferencia que nos relaciona u de z, que es la señal con la cual vamos a atacar nuestro sistema continuo a través del retenedor de orden cero, en función del error entre la referencia y la realimentación. Entonces, d de z lo vamos a poder escribir como la transformada de u de z respecto de z, y eso lo vamos a poder escribir como una relación entre polinomios.
O sea, como es una transferencia en Z, será un cociente de polinomios y ese cociente de polinomios lo vamos a poder escribir como un cociente de polinomios en potencias negativas de Z. O sea que vamos a dividir el numerador y el denominador por la potencia más grande de los dos, que generalmente va a ser la del denominador, y eso nos va a quedar todos términos en el numerador y el denominador en potencias negativas de Z. Si distribuimos este polinomio y lo multiplicamos por la señal de salida del controlador y este polinomio lo multiplicamos por la transformada de la señal de entrada, ¿no? Que es lo que hicimos acá, y eso lo pasamos al tiempo discreto, nos va a quedar que el primer término va a ser una combinación lineal de muestras de la señal de salida, o sea, UDK, UDK-1, UDK-2, y eso lo vamos a igualar a una combinación lineal de muestras de la señal de error, o sea, de la señal de entrada de controlador, que va a ser EDK, EDK-1 y EDK-2. ¿Cuál es el objetivo de nuestro control? Generar la señal U en cada instante de muestreo en función del error que medimos y de las muestras pasadas del error y de la señal de salida del sistema. Entonces, nuestro objetivo, o lo que vamos a programar adentro de nuestro controlador digital, es esta ecuación. O sea, vamos a tener almacenados en algunos valores de memoria los valores anteriores del error y de la salida del sistema, y en base a la medición, a la última adquisición de la señal de error, o sea, adquiero la señal de realimentación, tengo la referencia, calculo EDK. En base a EDK, a los valores anteriores del error y a los valores anteriores de la salida, genero el valor de la salida del controlador para ese instante de muestreo. O sea que acá voy a poner un valor de señal de salida de modo tal de que este sistema evolucione. O sea, una vez que pongo ese valor de salida, en la próxima muestra, eso va a generar una evolución del sistema, cambiará la señal de error y en función de la nueva señal de error y los valores anteriores de las muestras del error y de la salida, generaré la siguiente señal de control. Entonces, muestra a muestra iré aplicando este algoritmo, normalmente lo llamamos algoritmo de control o ecuación de recurrencia del control, que nos permite, en función de los valores anteriores de las muestras del error y de las muestras anteriores de la salida, calcular cuál va a ser la señal de control que vamos a aplicar en la muestra actual. Obviamente, muestra a muestra lo que va a pasar es que la muestra actual, este EDK, va a ser el EDK-1 para la próxima muestra y va a ser el EDK-2 para las dos siguientes muestras. O sea que voy a tener que armar un banco de memoria que se vaya refrescando muestra a muestra y que me cambie los valores de EDK-1, EDK-2, UDK-1, UDK-2 en función de estos valores UDK y EDK, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a programar adentro de nuestro control digital es, en base a donde están los polos y ceros de esta función de transferencia discreta del controlador discreto, esta ecuación que nos permite hacer cuentas adentro de un microprocesador o de algún DSP o alguna FPGA en términos de las adquisiciones del error y de las muestras pasadas de la salida. Entonces, este va a ser nuestro algoritmo de control, lo que vamos a denominar el algoritmo de control, que es lo que vamos a programar adentro del procesador digital, ¿no? El procesador digital no entiende de transferencias, o sea, no hay ninguna ranura donde nosotros podamos meter la transferencia, entonces lo que tenemos que hacer es programar, hacer un programita, y el programita va a estar dado por esta ecuación que tenemos acá.